En esta obra, Christoph von Schmidt nos presenta una historia que explora las virtudes del bien y las consecuencias del mal. A través de los personajes de Fridolin y Thierry, el autor aborda la lucha interna que todos enfrentamos entre la bondad y la tentación del vicio. En un mundo lleno de decisiones que marcan destinos, los caminos de estos dos personajes se entrelazan, mostrando que el verdadero triunfo radica en la virtud y el arrepentimiento. Fridolin el bueno y Thierry el malo no solo es una historia sobre dos individuos, sino una reflexión profunda sobre la moral y las elecciones que nos definen. Capítulo 1. El encuentro de dos almas opuestas. En un pequeño y sereno pueblo enclavado entre verdes colinas y praderas infinitas, donde el viento susurraba secretos a los árboles y el sol se reflejaba en los campos como un lienzo de oro, nacieron dos jóvenes cuyas vidas, aunque separadas por el tiempo y el destino, estarían irremediablemente entrelazadas. Fridolin y Thierry, dos almas de la misma generación, pero de naturalezas completamente opuestas. El primero, un joven de noble corazón y principios inquebrantables. El segundo, un muchacho cuya vida se hallaba marcada por la sombra de la tentación y el desvarío. Fridolin, de mirada serena y gesto afable, era el reflejo de la bondad misma. Desde su más tierna infancia, fue educado bajo el manto de la virtud, enseñado por sus padres a actuar con honestidad y compasión. No existía en él una chispa de vanidad, ni el más mínimo rastro de egoísmo. Todo lo que tocaba se llenaba de luz, y las personas a su alrededor no podían sino admirar la pureza que emanaba de su ser. Sus amigos lo llamaban el bueno, y no había en ello exageración alguna. Su vida, aunque modesta, estaba llena de un amor que lo guiaba con la firmeza de un faro, sin que jamás se apartara del camino recto. Thierry, por otro lado, era el antítesis de Fridolin. Un muchacho de ojos inquietos, que constantemente parecía buscar algo más allá de lo evidente, como si el mundo que lo rodeaba no fuera suficiente. Hijo de una familia acomodada, su vida estaba llena de placeres mundanos y caprichos, alimentados por la avaricia y la insatisfacción constante. Si bien su apariencia era de un joven apuesto, con una sonrisa encantadora que podría derretir el corazón de cualquier dama, detrás de esa fachada se ocultaba una mente ansiosa por el poder, el dinero y las riquezas materiales. No veía el mundo con ojos llenos de amor, sino con ojos hambrientos de posesiones. La bondad le parecía una debilidad, y la compasión, una estupidez. Su vida estaba destinada a la búsqueda del placer y la satisfacción inmediata. Un día, el destino, como una fuerza invisible pero potente, unió los caminos de estos dos jóvenes en un pequeño sendero que cruzaba las afueras del pueblo. Fridolin, que volvía de una visita a un anciano enfermo al que había llevado provisiones, caminaba con paso tranquilo, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro. Thierry, por su parte, montaba su caballo, luciendo una capa rica de terciopelo y una actitud arrogante, como si el mundo entero le perteneciera. La coincidencia de sus destinos no podía ser más perfecta, pues mientras uno caminaba por el sendero de la humildad, el otro cabalgaba por el de la arrogancia. Cuando sus ojos se encontraron, algo sucedió en el aire, como si una corriente eléctrica hubiera cruzado el espacio entre ellos. Thierry, que no solía prestar atención a los demás, observó a Fridolin con una mirada extraña, una mezcla de curiosidad y desdén. No entendía cómo alguien podía ser tan simple y, al mismo tiempo, irradiar una paz que él nunca había conocido. ¿Qué tiene este joven?, pensó Thierry, su mente inmediatamente chocando con la simplicidad de la bondad. ¿Por qué sonríe con tanta facilidad? ¿Por qué su corazón parece tan liviano? Fridolin, al ver a Thierry, notó la altivez en su porte, pero no juzgó. En lugar de apartar la mirada, como otros hacían al ver la arrogancia de Thierry, sonrió cálidamente. «Buen día», Thierry dijo en voz baja, con un tono suave pero lleno de sinceridad. «¿Cómo te encuentras hoy?» Thierry se detuvo en seco. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera. Su mundo estaba lleno de personas que lo temían o lo adulaban, pero no había conocido nunca a alguien tan genuino, tan libre de la lucha por el poder. «¿A ti qué te importa?», respondió con brusquedad, esperando que la actitud cortante de su respuesta lo pusiera en su lugar. Fridolin no se intimidó. «Me importa porque todos somos hermanos en este mundo», Thierry respondió, con una calma que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «Cada uno de nosotros lleva una carga en el corazón, y es un buen gesto ayudarnos a aligerarla». Thierry frunció el ceño. Nunca antes había escuchado una frase tan ajena a su propio entendimiento. El concepto de hermandad,
de compartir el dolor y la alegría con los demás, le parecía un tanto incomprensible. En su vida, todo giraba en torno a su propio beneficio. Pero algo en la mirada serena de Fridolin tocó una fibra sensible en su corazón, aunque él mismo no lo comprendiera aún. «Ayudarnos a aligerar la carga», murmuró Thierry, sin saber si lo decía con sarcasmo o sinceridad. En su corazón, el desconcierto comenzó a germinar. Nunca había pensado en el mundo de esa manera. Y, por un instante fugaz, una leve duda cruzó su mente. ¿Qué pasaría si realmente viviera así, con esa sencillez, esa bondad? Fridolin, con su bondad natural, no buscaba imponer su forma de ver la vida a los demás. Solo es un pensamiento, Thierry. Quizás algún día encuentres que el verdadero camino no es el que te han dicho que sigas, sino el que tú mismo elijas con el corazón. Thierry no respondió. Solo observó a Fridolin por un momento, sin saber qué pensar. Cuando el joven virtuoso comenzó a alejarse, Thierry permaneció inmóvil, sumido en una extraña sensación que no lograba descifrar. La imagen de Fridolin, su mirada tranquila y su bondad innata, lo dejó intranquilo, como si algo le hubiera tocado el alma sin él quererlo. Ese encuentro, aparentemente simple, marcó el inicio de una larga historia entre estos dos jóvenes, cuyos destinos, aunque opuestos, estaban destinados a entrelazarse de formas que ninguno de los dos podría haber imaginado en ese primer momento. En los días venideros, Fridolin seguiría su camino de luz, mientras que Thierry, impulsado por la ambición y la sed de poder, se alejaría cada vez más de la senda del bien. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la semilla plantada por Fridolin germinaría lentamente, de una manera que ni el joven de alma oscura podría prever. Y así comenzó todo. El encuentro de dos almas opuestas, que, aunque tan diferentes, compartían un destino común en las complejidades del corazón humano. Capítulo 2. La semilla de la discordia. El sol, ya bajo en el horizonte, teñía el cielo de un rojo cálido mientras Thierry cabalgaba hacia su hogar. El viento movía las ramas de los árboles a lo largo del camino, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos que él no podía entender. Su mente, sin embargo, no prestaba atención a tales murmullos. En su interior, una nueva semilla, sutil pero poderosa, comenzaba a germinar. La imagen de Fridolin seguía apareciendo ante él, como un destello brillante que desafiaba su manera de ver el mundo. Ese encuentro, aparentemente insignificante, había sembrado una duda en su corazón, una inquietud que lo irritaba profundamente. ¿Cómo era posible que alguien pudiera vivir de esa forma tan pura? ¿Qué lo hacía diferente de todos los demás? Esa pregunta no dejaba de rondar en su mente, y Thierry sabía que, tarde o temprano, tendría que encontrar una respuesta. El joven rico y apuesto, acostumbrado a ser admirado por su belleza y su astucia, no estaba preparado para un reto como el que representaba Fridolin. Thierry, rodeado de lujos y placeres, nunca había conocido la verdadera humildad, ni la fuerza de un corazón que buscaba el bien sin esperar nada a cambio. Para él, la vida siempre había sido una cuestión de obtener lo que quería, sin mirar atrás, sin considerar las consecuencias. Pero aquel joven sencillo le había mostrado, aunque sin intención alguna, una forma de vida completamente ajena a su naturaleza. Y esa idea, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó. La curiosidad, combinada con su orgullo, lo impulsó a reflexionar más profundamente sobre lo que había visto en Fridolin. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir en su lujosa mansión, Thierry no podía dejar de pensar en las palabras del joven virtuoso. Quizás algún día encuentres que el verdadero camino no es el que te han dicho que sigas, sino el que tú mismo elijas con el corazón. Esas palabras, tan simples y llenas de una paz profunda, se clavaban en su pecho como dagas invisibles. ¿De qué servía seguir un camino de riquezas y poder si la vida no tenía esa serenidad que él sentía en Fridolin? La duda lo atormentaba, pero también lo desbordaba de una manera extraña. ¿Era posible que todo lo que había creído hasta ahora estuviera equivocado? El siguiente día, Thierry se levantó temprano, decidido a hacer algo con esos pensamientos que lo habían desconcertado. En lugar de sus habituales rutinas de lujo, decidió ir al pueblo, como lo hacía Fridolin. Quería ver qué era lo que hacía tan especial a aquel joven. Quería saber si había algo detrás de su bondad que pudiera romper su aparente perfección. Quizás, pensó Thierry, todo ese comportamiento de Fridolin era solo una fachada, una estrategia para ganar la admiración de los demás. Después de todo, ¿quién podría resistirse a alguien tan puro?
En el mercado del pueblo, la gente estaba ocupada con sus quehaceres diarios. Algunos vendían pan, otros frutas, y unos pocos intercambiaban historias mientras tomaban un descanso. Thierry, con su porte arrogante, se movía entre ellos, observando con desdén las vidas sencillas que lo rodeaban. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los puestos, algo lo detuvo. Fridolin estaba allí, ayudando a una anciana a cargar una cesta de verduras. La escena era tan cotidiana y tan llena de una humildad inquebrantable que Thierry se sintió como un intruso. El joven virtuoso, sin embargo, lo notó desde lejos y, con una sonrisa cálida, se acercó. «Buenos días, Thierry», dijo Fridolin con la misma serenidad de siempre. No había juicios en sus palabras, solo una paz que parecía desafiar el mundo materialista en el que Thierry vivía. «¿Cómo estás hoy?» Thierry, incómodo, no sabía qué responder. Por un momento, sus pensamientos se enredaron, y la imagen de Fridolin lo desarmaba. «Estoy bien», respondió finalmente, tratando de ocultar la turbación en su voz. «Solo me preguntaba qué haces aquí, entre toda esta gente tan común». Fridolin sonrió suavemente. No hay nada de común en el esfuerzo de quienes trabajan por el bien de todos. Cada pequeño gesto de ayuda, cada sacrificio, es lo que hace que este mundo sea mejor. Nadie es común, Thierry. Todos tenemos algo especial que ofrecer. Esas palabras fueron como un golpe en el corazón de Thierry. No entendía por qué, pero algo en ellas lo dejó pensativo. «No todos lo vemos de la misma forma», murmuró. «Para mí, el mundo es un lugar donde se lucha por lo que se quiere. No hay tiempo para ser tan suave». Fridolin lo miró sin una sombra de juicio, como si pudiera ver más allá de las palabras de Thierry, más allá de su fachada. «Quizás algún día, Thierry, verás que lo que llamas lucha no es más que una guerra interna que te deja vacío. El verdadero desafío es encontrar paz, y esa paz solo llega cuando vivimos de acuerdo con nuestro corazón». Thierry sintió una molestia profunda al escuchar esas palabras. ¿Quién era este joven para hablarle de paz? Él ya conocía todo sobre la lucha, sobre la victoria y el poder. Su vida era una constante batalla por dominar todo lo que podía, por ser el mejor, el más admirado. Pero ahora, de alguna manera, Fridolin lo había tocado en un lugar que no entendía bien, y esa incomodidad comenzó a crecer dentro de él. «No sé si entiendo lo que dices», respondió con una falsa calma, intentando desestimar la conversación. «Tal vez no todos nacimos para ser como tú, buscando solo paz. Yo tengo otros objetivos». «Es cierto», dijo Fridolin, su voz como un susurro que caía suavemente sobre la turbulenta mente de Thierry. «Cada uno tiene su camino. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si cambiaras tu rumbo? Si todo lo que persigues no fuera tan necesario, ¿serías feliz?» Thierry no respondió. Solo miró hacia otro lado, sin saber cómo enfrentar esa pregunta. Algo dentro de él comenzaba a crujir, algo que nunca había experimentado. Fridolin se despidió con la misma sonrisa serena, como si no hubiera dicho nada que pudiera alterar la vida de Thierry. Pero Thierry sabía que algo había cambiado. A lo largo de los días siguientes, Thierry no pudo evitar pensar en sus palabras, en su tranquilidad. Comenzó a cuestionarse si realmente había algo en su vida que mereciera la pena. Su amor por el poder, por el control sobre los demás, parecía tan vacío ahora. ¿Qué significado tenía todo aquello si no traía paz al alma? Y así, la semilla de la discordia fue sembrada en el corazón de Thierry. La duda, como una sombra persistente, comenzó a crecer, alimentada por las palabras de Fridolin, un joven que parecía tener la llave para una vida más simple, más plena. Thierry sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Pero aún no sabía qué camino elegiría. Lo que sí sabía, sin embargo, era que su vida, hasta ese momento llena de riquezas y poder, había cambiado para siempre. Y todo había comenzado con un encuentro fortuito en un sendero de su pueblo, donde dos almas opuestas se habían cruzado. Y la lucha, ahora más que nunca, comenzaba en su interior. Capítulo 3. La prueba del alma. Los días transcurrieron con la misma calma exterior, pero en el interior de Thierry, el torrente de pensamientos y emociones no cesaba. La imagen de Fridolin lo acosaba en todo momento, como un espejo al que no podía dejar de mirar. El joven, a pesar de su aparente fragilidad, había puesto en cuestión toda su visión del mundo. Thierry,
que había vivido su vida buscando el reconocimiento de los demás y el poder por encima de todo, ahora se encontraba cuestionando las bases de su propia existencia. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era posible que la verdadera felicidad no se encontrara en la riqueza ni en la gloria, sino en la sencillez y la humildad que Fridolin parecía personificar? Ese pensamiento era como una semilla que no dejaba de crecer dentro de él. Una mañana fría de otoño, Thierry decidió que debía enfrentarse a su inquietud, confrontar las preguntas que lo habían estado desvelando. Sabía que si no hacía algo pronto, la confusión lo consumiría. Durante días había evitado volver a encontrarse con Fridolin, no porque no quisiera, sino porque temía lo que esas conversaciones pudieran revelar. Pero al final, no pudo evitarlo. La necesidad de entender, de desentrañar el misterio de esa vida tan diferente a la suya, lo arrastró hacia el camino del pueblo. Caminó por las calles empedradas, el viento acariciando su rostro y las hojas secas arrastrándose por el suelo, como si la naturaleza misma le hablara de las estaciones cambiantes y la inevitabilidad de los ciclos de la vida. Su paso era firme, pero su mente estaba en constante agitación. ¿Cómo podría enfrentarse a Fridolin sin sentirse inferior? ¿Cómo podría exponer su vulnerabilidad a alguien que parecía tener todo tan claro? Finalmente lo vio. Fridolin estaba allí, como siempre, en el centro de la plaza del pueblo, rodeado de gente que lo admiraba sin saber por qué. Para ellos, él era solo un joven amable, modesto, cuya presencia irradiaba una paz que no entendían del todo. Thierry, en cambio, lo veía como algo mucho más complejo, algo que necesitaba comprender en su totalidad para encontrar su lugar en este mundo que se le había vuelto tan extraño. Fridolin, llamó Thierry, su voz un poco más suave de lo que había anticipado. El joven se volvió con esa misma sonrisa serena, que para Thierry parecía reflejar una comprensión profunda del universo, una sabiduría que lo desbordaba. «Thierry, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Fridolin, sin sorpresa alguna, como si hubiera estado esperando su visita. Thierry dio un paso adelante, mirándolo fijamente, pero sus palabras salieron entrecortadas. «He estado pensando en lo que me dijiste, sobre la vida y la paz, sobre todo lo que nos define. Y me doy cuenta de que no entiendo nada de eso. Mi vida ha sido siempre una lucha constante. Luchar por lo que quiero, por lo que me corresponde, por todo lo que me parece importante. Pero, no sé si eso es suficiente». Fridolin lo miró en silencio, como si estuviera leyendo cada palabra no dicha, como si pudiera ver el tormento interior que Thierry trataba de ocultar. Luego, con calma, le habló, como quien sabe que la verdad solo puede ser entendida con paciencia y sin prisa. «Es cierto que el mundo está lleno de luchas, Thierry. Todos tenemos nuestras batallas, pero no todas son las mismas. La lucha más grande no está fuera de nosotros, sino dentro, en nuestro corazón. ¿De qué sirve pelear por algo que nunca nos dará la paz que buscamos? Puede que consigas todo lo que deseas, pero si no encuentras la paz interior, todo será vacío. La verdadera victoria está en aprender a vivir en armonía con lo que somos, con lo que nos rodea». Thierry sentía que las palabras de Fridolin caían como una lluvia suave sobre su alma agitada, pero también sentía una resistencia interna, como si un muro invisible lo separara de esa comprensión. No podía aceptar que todo lo que había creído hasta entonces fuera erróneo. Había ganado batallas, había sido reconocido y admirado, pero ahora, al enfrentarse a esa nueva perspectiva, todo parecía desmoronarse. «Pero», comenzó Thierry, su voz temblorosa, «si todos viviéramos solo por la paz, ¿quién lucharía por las cosas importantes? ¿Quién tomaría las decisiones difíciles? ¿Quién protegería a los débiles? No todo en la vida se trata de estar en paz, Fridolin. Hay veces en que se necesita ser fuerte, ser implacable». Fridolin, como siempre, no se alteró. En sus ojos había una calma infinita, una comprensión profunda. La verdadera fuerza, Thierry, no reside en la implacabilidad. No está en imponer nuestra voluntad sobre los demás, sino en saber cuándo debemos detenernos, cuándo debemos escuchar y cuándo debemos ayudar. No se trata de ser débil, sino de ser sabio. La paz no es la ausencia de lucha, sino el conocimiento de cómo enfrentarse a la vida sin perderse a uno mismo. Las palabras de Fridolin resonaban en Thierry como un eco lejano, pero lo desbordaban por completo. Había algo en ellas que tocaba una fibra tan profunda que no sabía cómo responder. ¿Era posible que todo lo que había hecho hasta ahora fuera inútil? ¿Era posible que su vida, llena de logros y ambiciones,
estuviera vacía? La tensión en su pecho aumentaba, y el deseo de encontrar una respuesta lo consumía. ¿Cómo puedo cambiar todo lo que soy, Fridolin? ¿Cómo puedo aprender a vivir de esa manera? No sé si tengo la fuerza para dejar atrás todo lo que he construido. Fridolin lo miró con una suavidad que casi parecía dolorosa. No tienes que cambiar todo de inmediato, Thierry. El cambio no es algo que suceda de un día para otro, ni es algo que... Diebes Forzer. Solo tienes que empezar a mirar dentro de ti mismo, a escuchar la voz de tu alma. Todos tenemos el potencial de ser mejores, de ser más verdaderos con nosotros mismos. La paz no es un destino, es un camino, uno que se construye día a día. Las palabras de Fridolin fueron como una mano tendida en la oscuridad, guiando a Thierry hacia algo más grande, algo más profundo. Aunque no entendía todo lo que se le decía, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque de forma imperceptible. La semilla que había sido sembrada en su corazón seguía creciendo, y aunque aún no sabía qué forma tomaría, Thierry comprendía que su vida no podía seguir siendo la misma. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando a Fridolin con una mezcla de admiración y frustración. Finalmente, murmuró, no sé si algún día llegaré a entender todo esto. Pero, gracias, Fridolin. Gracias por mostrarme que hay otro camino. Fridolin sonrió, pero no dijo nada más. No hacía falta. En sus ojos se reflejaba una verdad silenciosa, una paz que Thierry aún no podía comprender completamente, pero que ya sentía en lo más profundo de su ser. Aquel día, Thierry se fue del pueblo con la mente más tranquila, aunque las preguntas seguían presentes. Sin embargo, algo había cambiado en su corazón. La lucha interna había comenzado. Y, por primera vez en su vida, Thierry sintió que el verdadero desafío no era ganar poder ni riqueza, sino encontrar esa paz que tanto anhelaba, aunque todavía no sabía cómo. El camino, incierto y lleno de obstáculos, apenas comenzaba, pero Thierry ya sabía que no podría caminarlo solo. Capítulo 4. La sombra del pasado. El amanecer de ese día fue más sombrío de lo habitual. El viento, que soplaba con fuerza, parecía traer consigo susurros de tiempos lejanos, de momentos olvidados que ahora resurgían en la mente de Thierry con más intensidad que nunca. Había algo en el aire que lo hacía sentir inquieto, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento estuviera por cambiar de forma definitiva. En su interior, un huracán de emociones se desataba, y aunque las palabras de Fridolin aún resonaban en su mente, Thierry no podía escapar de la sensación de vacío que lo perseguía desde su conversación con él. Se encontraba de nuevo en su mansión, rodeado de lujo y riquezas, pero sin la paz que siempre había creído que esos bienes le otorgarían. Su alma parecía cada vez más ajena a este entorno, como si no tuviera nada que ver con ese mundo de opulencia y ambición que tan profundamente lo había marcado. En su mente, se repetían las palabras de Fridolin: la verdadera paz no se encuentra en lo exterior, sino en lo interior. Thierry, sin embargo, no sabía cómo llegar a esa paz. ¿Cómo podría encontrar serenidad en medio de su tormenta interna? Decidió caminar por los jardines de la mansión, buscando algo que lo tranquilizara, algo que lo ayudara a aclarar sus pensamientos. El sol, aún bajo en el cielo, iluminaba las hojas doradas de los árboles, mientras el canto de los pájaros parecía susurrar canciones antiguas, esas que hablaban de un tiempo en el que el hombre vivía en armonía con la naturaleza. Thierry miraba todo eso, pero sus ojos no podían ver más allá de la maraña de pensamientos que lo ahogaba. Fue entonces cuando, en el rincón más apartado del jardín, vio una figura que lo hizo detenerse en seco. Era su madre, la señora Rosalinda, una mujer cuya figura había estado siempre presente en su vida, pero cuya figura, a lo largo de los años, se había desvanecido poco a poco. Hacía tiempo que no la veía tan cerca, pues su relación se había vuelto cada vez más distante a medida que Thierry crecía y se sumergía en sus propios problemas. La señora Rosalinda, de mirada melancólica y paso lento, caminaba por el jardín con una tristeza que Thierry no podía comprender del todo. Ella siempre había sido una mujer fuerte, que parecía capaz de afrontar cualquier adversidad con una serenidad digna de admiración. Pero ahora, al mirarla, Thierry se dio cuenta de que esa fortaleza que había visto en ella en su infancia ya no era la misma. Algo había cambiado, algo que lo tocaba profundamente. «Madre», dijo Thierry, acercándose lentamente. Ella lo miró, sorprendida al principio, y luego esbozó una sonrisa apagada. «Thierry, ¿cómo estás?» Pero, aunque su voz era suave,
Thierry sintió que algo más se escondía detrás de esa pregunta. Había una inquietud en ella, algo que no se podía ocultar con palabras. Thierry, al ver la fragilidad de su madre, sintió una punzada de culpa recorrer su pecho. Durante años había estado tan centrado en sus propios deseos y luchas que no se había detenido a observar a las personas que más amaba. Madre, Thierry comenzó, su voz más baja de lo que esperaba. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te sucede? Rosalinda suspiró y se detuvo, mirando el suelo antes de levantar la vista hacia su hijo. A veces, Thierry, las personas llevan cargas que no pueden ver los demás. Quizás la tristeza no es algo que se elige, sino algo que simplemente llega y se queda. Durante muchos años traté de ser fuerte para ti, para que pudieras tener todo lo que querías, pero nunca te dije lo que sentía realmente. Mis sacrificios, mi vida entera fue un intento por verte feliz. Pero nunca me detuve a pensar si yo misma estaba feliz. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que quizás olvidé mi propia vida por intentar darte todo lo que pensaba que necesitabas. Las palabras de su madre calaron hondo en Thierry, como dagas que penetraban sin piedad en su corazón. De repente, se dio cuenta de cuán egoísta había sido en su vida. Mientras él perseguía poder y reconocimiento, su madre había estado luchando en silencio, sacrificándose por él sin pedir nada a cambio. Los sentimientos de culpa se apoderaron de él como una sombra pesada, y por un momento, todo lo que había conocido hasta entonces se desmoronó ante sus ojos. Madre, yo, no lo sabía. No entendía lo que te estaba pasando. Siempre estuve tan enfocado en mí mismo que nunca me di cuenta de que también tenías tus propias batallas, dijo Thierry, su voz quebrada. Rosalinda, con una sonrisa triste, le puso una mano en el hombro. Nadie te culpa, Thierry. Pero a veces, la vida no es solo lo que logramos o lo que otros esperan de nosotros. Es más que eso. Es encontrar un equilibrio, una paz que solo viene cuando dejamos de buscarla fuera de nosotros y comenzamos a buscarla dentro. Esas palabras, aunque similares a las de Fridolin, resonaron de una manera completamente diferente en Thierry. Esta vez, la voz de su madre parecía hablarle con una familiaridad que no podía rechazar, una sabiduría que venía de alguien que había vivido, amado y sufrido en silencio. Era como si todo su ser estuviera unido a esa enseñanza. Madre, no sé si podré encontrar la paz que todos dicen que existe. No sé si soy capaz de cambiar mi vida de esta manera, dijo Thierry, mirando al horizonte como si esperara encontrar allí una respuesta. No tienes que hacerlo todo de una vez, respondió Rosalinda, solo da el primer paso, hijo mío. El resto vendrá solo, poco a poco. No estás solo en esto. Thierry la miró, la figura de su madre se volvía más y más grande en su mente, como si fuera el faro que él necesitaba para encontrar su camino. La sensación de vacío no desapareció de inmediato, pero algo en su interior comenzó a moverse, una chispa de comprensión que antes no existía. Quizás el cambio no sería fácil, tal vez nunca sería perfecto, pero al menos ahora sabía que no tenía que cargar con todo el peso de su alma solo. Había personas a su alrededor que, aunque no lo dijeran, deseaban lo mejor para él, y eso le daba una razón para empezar a buscar esa paz que tanto anhelaba. Después de un largo silencio, Rosalinda lo miró nuevamente y, con una sonrisa tenue, le dijo: «Lo importante es que busques lo que te hace feliz, Thierry, lo que realmente te da paz. No lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú sientes que es lo correcto. Nadie más puede caminar tu camino, hijo mío, solo tú». Thierry asintió lentamente, sintiendo en su pecho una mezcla de gratitud y miedo. La verdad estaba delante de él, pero aún era un terreno desconocido, una senda sinuosa y oscura que no podía recorrer sin sentir el peso de cada paso. Y así, mientras las sombras de la tarde comenzaban a caer sobre el jardín, Thierry comprendió que había comenzado una nueva etapa en su vida, una que lo llevaría a enfrentar su pasado, a confrontar sus propios miedos y deseos. No sabía a dónde lo llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió dispuesto a caminar sin importar cuán difícil fuera el viaje. La sombra de su pasado estaba allí, pero ya no la temía. Ahora, sabía que podía enfrentarse a ella. Capítulo 5. El eco de la verdad. Los días que siguieron fueron una constante lucha interna para Thierry. A pesar de las sabias palabras de su madre, el vacío que sentía seguía apoderándose de él, como una niebla densa que no podía disipar. Las noches se convirtieron en un terreno inhóspito, donde su mente no encontraba descanso. Cada sueño estaba lleno de imágenes distorsionadas de su pasado,
de decisiones equivocadas y de momentos que desearía haber vivido de otra manera. Sin embargo, sabía que no podía escapar de lo que había sido. La verdad, aunque dolorosa, lo acompañaba como una sombra inclemente. Una mañana, al despertar, Thierry sintió que algo había cambiado en el aire. Había una calma que, aunque incómoda, también traía consigo una extraña sensación de serenidad. Quizás era el eco de las palabras de su madre o tal vez algo en su interior había comenzado a despertar, algo que hasta ese momento había permanecido dormido. Decidió salir de la mansión y caminar sin rumbo, con la esperanza de que el silencio de la naturaleza pudiera ofrecerle alguna respuesta. A medida que caminaba por los campos que rodeaban la mansión, el sonido de sus pasos en el suelo era lo único que rompía la quietud. El paisaje se extendía ante él, con colinas que se alzaban suavemente hacia el horizonte y un cielo que, aunque nublado, no parecía opresivo. Thierry no sabía exactamente a dónde se dirigía, pero sentía que necesitaba estar allí, en ese lugar apartado de todo lo que conocía, para poder encontrar una verdad que aún no entendía completamente. Mientras avanzaba, sus pensamientos seguían girando en torno a su conversación con su madre. La paz, la felicidad, ¿eran realmente algo alcanzable? ¿O eran solo ilusiones que nos hacíamos para soportar el peso de la existencia? Las dudas le carcomían el alma, y aunque intentaba encontrar alguna respuesta en sus reflexiones, no conseguía encontrar el alivio que tanto deseaba. Fue entonces cuando llegó a un pequeño claro en el bosque, donde la luz del sol penetraba a través de las ramas de los árboles, creando un mosaico de sombras y luz en el suelo. En el centro de ese claro había una piedra grande y plana, cubierta de musgo. Thierry se acercó y se sentó en ella, sintiendo el frescor de la superficie sobre sus piernas. El silencio era profundo, y en ese silencio, algo dentro de él empezó a despertar. Era como si el mismo aire a su alrededor susurrara secretos olvidados, revelaciones que no podía entender por completo, pero que comenzaban a formar una conexión en su mente. En ese momento, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia el compaso firme. Thierry se levantó al instante, reconociendo a la persona que se acercaba. Era Fridolin, quien había sido su amigo y confidente en el pasado, pero cuyas palabras lo habían dejado marcado de una manera que no podía olvidar. Aunque en su corazón había muchas preguntas sin respuesta, Thierry sentía una extraña necesidad de confrontarlo, de saber más, de entender qué había detrás de esa presencia tranquila pero firme. Fridolin lo saludó con una sonrisa serena, como si no hubiera pasado el tiempo desde su última conversación. No hubo necesidad de palabras al principio. Los dos se miraron en silencio, como si estuvieran midiendo el peso de sus respectivos pensamientos. Thierry, dijo finalmente Fridolin, su voz suave y calmada, he estado esperando este momento. Sabía que llegarías aquí, tarde o temprano. Thierry frunció el ceño, desconcertado por las palabras de Fridolin. ¿Cómo podía saber que él llegaría a ese mismo lugar? ¿Acaso lo estaba siguiendo? Pero, antes de que pudiera formular una pregunta, Fridolin continuó. Hey algo que debes entender, Thierry. La paz que buscas no está en las respuestas que te den los demás. No está en las palabras que escuches ni en los consejos que te den. La paz, la verdadera paz, solo puede encontrarse en la aceptación de ti mismo, en el reconocimiento de tus propios errores, de tus propias sombras. Solo cuando aceptes tu verdad serás libre. Las palabras de Fridolin caían sobre Thierry como gotas de lluvia en un terreno seco, empapando cada rincón de su ser. Por un momento, sintió que algo en su interior comenzaba a ceder, como si una barrera invisible se estuviera desmoronando. Pero, al mismo tiempo, el miedo lo envolvía, como si esa verdad fuera demasiado grande para abrazarla de inmediato. ¿Cómo puedo aceptar algo que aún no entiendo?, preguntó Thierry, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo puedo aceptar mi verdad cuando todo lo que veo en mi pasado son errores, decisiones equivocadas? Fridolin lo miró con una expresión de comprensión profunda. La verdad no se trata de lo que has hecho, Thierry. Se trata de lo que eres ahora, de lo que decides ser. Todos cometemos errores. Todos tenemos sombras en nuestro corazón. Pero lo que define nuestra paz es lo que hacemos con esas sombras. ¿Vas a seguir huyendo de ellas o vas a enfrentarlas y aprender de ellas? Thierry cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Fridolin le dolieran, pero también le ofrecieran una salida. Era cierto, había huido de su propia sombra durante tanto tiempo, buscando refugio en los bienes materiales, en el poder, en el reconocimiento.
Pero ahora, sentado allí, en ese claro rodeado de naturaleza, algo en su interior comenzaba a comprender que no podía seguir adelante sin hacer frente a lo que había dejado atrás. «No sé si soy capaz de hacerlo, Fridolin», dijo Thierry, con la voz temblorosa. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mí mismo». Fridolin le dio una palmadita en el hombro, una muestra de apoyo que lo hizo sentir menos solo en ese momento tan vulnerable. «No tienes que ser fuerte, Thierry. Solo tienes que ser sincero contigo mismo. La verdad no requiere fuerza. Solo requiere valentía para mirarla directamente y aceptarla». Las palabras de Fridolin resonaron en la mente de Thierry durante mucho tiempo después de que se despidieron. El camino hacia la paz no era una línea recta, sino un sendero lleno de curvas, de dudas, de momentos de claridad y de oscuridad. Pero, por primera vez, Thierry entendió que la única manera de encontrar la paz era a través de la aceptación de su propia verdad, aunque esa verdad estuviera llena de sombras y de errores. La paz no era algo que se pudiera encontrar fuera de él, sino algo que debía cultivar en su corazón, poco a poco, día a día. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Thierry dio el primer paso hacia su propia liberación, dispuesto a enfrentarse a las sombras de su pasado con la esperanza de que, finalmente, encontraría la paz que tanto anhelaba. Capítulo 6. La prueba de la voluntad. El amanecer siguiente fue diferente para Thierry. Un aire fresco y lleno de promesas recorría las praderas mientras los primeros rayos del sol comenzaban a bañarlo todo con su luz dorada. El frío de la mañana, normalmente inquietante para él, ahora parecía reconfortante, como un manto que le ofrecía consuelo y claridad. A pesar de todo, en lo profundo de su corazón, sabía que aún quedaba mucho por recorrer, mucho por entender, antes de encontrar la paz que había comenzado a vislumbrar. Esa mañana, tras su encuentro con Fridolin, Thierry decidió emprender un camino distinto, uno hacia la verdad que él mismo debía descubrir. Sabía que no podía quedar atrapado en la oscuridad de su alma, que debía seguir adelante. De alguna manera, las palabras de su viejo amigo seguían resonando en su mente, como un eco lejano que le urgía a actuar. No era suficiente con saber que había algo más allá de la tristeza que lo atormentaba. Debía demostrarlo, enfrentándose a las pruebas que la vida le ponía delante, sin huir, sin esconderse. Decidió, por tanto, que debía retornar a la ciudad para hacer frente a las consecuencias de sus decisiones pasadas. A pesar de que su vida de lujos y privilegios parecía un refugio, la verdad era que había estado huyendo de su propia existencia. Cada vez que se encontraba frente a una dificultad, tomaba el camino fácil, el camino que lo alejaba de lo que realmente importaba. Pero ahora, al estar frente al reto de la aceptación de su vida y de sus errores, algo en él había cambiado. La oscuridad que lo rodeaba comenzaba a despejarse, y sentía que ya no podía dejar de caminar hacia la luz. Mientras se dirigía hacia la ciudad, un sinfín de recuerdos le asaltaron la mente. Recordó su juventud, cuando todo le parecía sencillo y seguro. Pensaba que la vida era cuestión de acumular riquezas y poder, que la felicidad llegaría a través de la conquista de la sociedad. Pero con el paso de los años, el brillo del oro y los adornos de su linaje se desvanecieron, dejando solo un vacío profundo que ahora le resultaba insoportable. La ciudad lo recibió como siempre, con sus bulliciosas calles, el bullicio de la gente que se apresuraba por cumplir con sus obligaciones diarias. Thierry caminó por las mismas avenidas que solía recorrer, pero esta vez no sentía el mismo entusiasmo ni la misma satisfacción. Ahora, la magnificencia de la ciudad le parecía vacía, superficial. Los edificios altos, las mansiones de los poderosos, las tiendas llenas de lujo, todo eso parecía estar envuelto en una capa de mentira. El verdadero valor de la vida no se encontraba en esos ornamentos, sino en algo más profundo, algo que no podía verse a simple vista. Al llegar al palacio de su familia, Thierry fue recibido por sus sirvientes, quienes se mostraron sorprendidos por su regreso. Ninguno de ellos había imaginado que el joven príncipe, alejado de todo por tantos años, retornaría para hacer frente a lo que había dejado atrás. La noticia de su regreso rápidamente se extendió por todo el reino, y sus padres, especialmente su madre, lo recibieron con los brazos abiertos. Pero, en ese reencuentro, Thierry se dio cuenta de algo fundamental. Su regreso no significaba simplemente una vuelta al confort, sino un retorno a la confrontación con su propia esencia, con lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. La figura de su madre, siempre tan comprensiva, se presentó ante él como un reflejo de su propio arrepentimiento y las expectativas que siempre había tenido sobre él.
Sabía que debía algo más que una simple visita de cortesía. No solo debía enfrentarse a su familia, sino a todo lo que representaban las estructuras que habían gobernado su vida hasta ese momento. «Hijo mío, has regresado», dijo su madre con una calidez que contrastaba con las incertidumbres que Thierry sentía en su interior. «Sabía que tu corazón volvería a nosotros. Como lo hace la flor cuando llega la primavera. Ahora, que estás aquí, debes entender que no solo eres un hijo de este reino, sino un hijo del destino. Lo que has experimentado en tu vida te ha preparado para lo que viene». La voz de su madre, tan llena de esperanza, le produjo una sensación de ternura, pero también de culpabilidad. ¿Qué había hecho él por su madre, por su familia? ¿Había sido digno de su sacrificio y amor? Las palabras de la mujer lo marcaron profundamente, porque en su tono había algo más que solo amor. Había una carga, una expectativa, una esperanza puesta sobre sus hombros que parecía tan pesada como el propio cielo. Thierry miró a su madre a los ojos, sin poder articular palabras. Su mente estaba llena de pensamientos, de dudas. ¿Cómo podría enfrentarse a la mujer que lo había criado con tanto amor y esperanza cuando sabía que había decepcionado tantas veces? Pero el silencio no duró mucho, pues la madre de Thierry no esperaba que él tuviera todas las respuestas al instante. Simplemente, le dijo: «Lo que tienes dentro, hijo, lo que has guardado en tu corazón y que te ha hecho tan vulnerable, es lo que necesitas para construir un futuro mejor. Pero ese futuro no llega sin una prueba, Thierry. Cada paso que tomes, cada decisión que hagas, será una prueba de tu voluntad». Las palabras de su madre marcaron el inicio de un nuevo camino para Thierry. Aunque aún no comprendía por completo el significado de lo que ella le decía, algo en su interior resonaba con fuerza. A lo largo de los días siguientes, se mantuvo aislado en su habitación, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba realmente la prueba de la voluntad? ¿Era una prueba interna, un desafío contra sí mismo, o era algo más tangible, algo que debía enfrentar en el mundo exterior? Thierry sabía que tenía que tomar una decisión: continuar con la vida que había llevado hasta ese momento, huyendo de las responsabilidades y de las pruebas que la vida le presentaba, o enfrentarse a la verdad de su existencia y asumir lo que venía con valentía. Si quería encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba, no podría seguir viviendo en las sombras de su propia negación. El reto era claro, y con cada nuevo amanecer, Thierry sabía que su voluntad sería puesta a prueba, una y otra vez, hasta que finalmente pudiera mirar hacia su futuro con la certeza de que había hecho lo correcto. Capítulo 7. La lección del corazón. El día siguiente amaneció gris, una niebla espesa cubría el horizonte y todo parecía envuelto en un silencio profundo, como si el mismo aire estuviera conteniendo su aliento. Thierry se despertó temprano, pero en su corazón no había paz. Aunque el regreso a su hogar le había traído una sensación de responsabilidad renovada, la verdadera batalla aún no había comenzado. Las palabras de su madre seguían retumbando en su mente: la prueba de la voluntad. Y ahora, más que nunca, sabía que esas palabras escondían una verdad que aún debía descubrir. Esa mañana, después de haber sido recibido con tanto amor por su madre y su familia, Thierry salió al jardín del palacio, buscando refugio entre las plantas, los árboles, el murmullo lejano de los pájaros. Allí, en medio de la naturaleza, pensaba que podría encontrar una respuesta a sus inquietudes. Pero nada parecía aclararse, todo seguía siendo confuso. Sabía que su vida había sido un torbellino de decisiones equivocadas y de momentos de debilidad, pero no comprendía cómo podría cambiar eso, cómo podría empezar de nuevo. Caminó sin rumbo fijo entre los caminos de piedra, alejándose poco a poco del palacio. En la quietud del paisaje, se sentó sobre una roca, mirando el cielo nublado, tratando de comprender lo que realmente significaba la prueba de la voluntad. ¿Era una cuestión de sacrificio? ¿Un camino que debería recorrer solo, sin ayuda de nadie? ¿O era un examen de carácter, un reto para probar si realmente podía cambiar, si su alma podría alcanzar una mayor virtud? En ese momento, se acercó a él una figura conocida, un hombre anciano, de aspecto humilde y rostro arrugado por el paso de los años. Era un ermitaño que vivía en una pequeña cabaña cerca del palacio, conocido por su sabiduría y su serenidad. Thierry lo había visto en varias ocasiones, pero nunca había hablado con él más allá de saludos superficiales. El anciano se detuvo frente a él, sonriendo con una calma que Thierry no comprendía en ese instante. «¿Por qué estás tan preocupado, joven príncipe?», preguntó el ermitaño, sus ojos brillando con una luz profunda.
Thierry levantó la vista, sorprendido por la pregunta directa, pero lo que más le impactó fue la tranquilidad en la voz del anciano. Siento que algo me falta, respondió Thierry, su voz temblando ligeramente, como si fuera incapaz de expresar completamente lo que sentía. No sé si puedo cambiar, si puedo cumplir con lo que se espera de mí. El ermitaño se sentó a su lado sin decir nada, observando el paisaje. Pasaron algunos minutos en silencio, en los cuales Thierry notó cómo la brisa comenzaba a moverse suavemente entre las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Finalmente, el anciano habló con una voz suave y profunda. La vida es un continuo ir y venir, Thierry. Todos estamos sujetos a nuestras decisiones, pero lo más importante no es lo que has hecho, sino lo que eliges hacer en este momento. Cada instante es una oportunidad para cambiar, para redimirte. El corazón es el verdadero maestro de la voluntad, porque es allí donde reside el deseo más puro de cambiar. No se trata solo de fuerza o de sacrificio, se trata de amor y de compasión, de comprender el dolor y la alegría, y de tomar acción desde ese entendimiento. Thierry lo miró fijamente, tratando de comprender el alcance de sus palabras. Aquella sabiduría parecía tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser tan fácil? ¿Cómo podía ser que el corazón, esa parte de él que había dejado de lado durante tantos años, tuviera la clave para todo? El ermitaño continuó, como si leyera los pensamientos de Thierry. El corazón te hablará cuando menos lo esperes, pero debes escuchar sus susurros. No busques respuestas en los lugares equivocados, en las riquezas, en el poder o en la fama. Todo eso es transitorio, solo la bondad y la honestidad que nacen del corazón permanecen. La prueba de la voluntad no está en lo que aparentas ser, sino en lo que realmente eres cuando nadie te ve, cuando no hay recompensas, cuando solo queda la pureza de tu alma. Así es como se demuestra la verdadera grandeza de un ser humano. Thierry se quedó en silencio, procesando esas palabras que le parecían tan sencillas, pero al mismo tiempo tan abrumadoras. ¿Cómo había llegado tan lejos sin comprender algo tan fundamental como esto? Había estado buscando respuestas en lugares equivocados, buscando en el exterior lo que solo podría encontrar en su interior. Su corazón, esa parte de sí mismo que siempre había tratado de ignorar, era en realidad el faro que debía guiarlo. Después de un rato, Thierry se levantó, agradecido por la lección que acababa de recibir, aunque aún no entendía todo lo que implicaba. Sin embargo, sentía que algo había cambiado dentro de él. Había una ligera paz que comenzaba a emerger de su interior, como si las palabras del anciano hubieran encendido una chispa de comprensión. Gracias, dijo Thierry con voz serena, sintiendo un profundo agradecimiento por la sabiduría compartida. El anciano sonrió una vez más y se levantó, listo para irse. No hay necesidad de agradecerme, joven príncipe. La verdadera gratitud es cuando tomas las palabras y las haces parte de ti. Recuerda, el corazón siempre te guiará si decides escuchar. Y así, el anciano se despidió, dejando a Thierry con sus pensamientos. Ahora, más que nunca, sentía que estaba a punto de emprender un camino hacia una vida diferente. Una vida no marcada por los errores del pasado, sino por la capacidad de redención y amor que su corazón, finalmente, había comenzado a descubrir. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Thierry se sintió lleno de una nueva determinación. Sabía que el verdadero reto no era el poder ni la riqueza, sino enfrentar su propio ser, y construir una vida fundamentada en la honestidad, la bondad y la sabiduría. Estaba listo para empezar esa nueva etapa, no solo por él mismo, sino por todos aquellos a quienes algún día podría servir con un corazón limpio. Capítulo 8. El dilema del corazón. El amanecer llegó en silencio, como una promesa tenue que se deslizaba a través de las cortinas de la habitación de Thierry. Las primeras luces del día se filtraban suavemente a través de las rendijas, bañando las paredes de su pequeño cuarto en tonos dorados y cálidos. Pero, a pesar de la serenidad del entorno, su mente no encontraba descanso. El consejo del anciano seguía resonando en su mente, pero su corazón, aún lleno de dudas, no lograba hallar la paz que tanto deseaba. Esa mañana, Thierry decidió salir del palacio, como si el aire fresco y abierto pudiera despejar las sombras que aún nublaban sus pensamientos. Dejó atrás la calma del refugio familiar, buscando algo más allá de los muros que limitaban su visión. Quería entender lo que le estaba pidiendo su corazón, pero se sentía atrapado entre las expectativas de su linaje y los anhelos más profundos de su ser.
¿Cómo podría reconciliar ambos mundos? ¿Cómo podría ser fiel a sí mismo y al mismo tiempo cumplir con su destino como hijo del reino? Caminó por el sendero que serpenteaba entre los árboles frondosos del bosque cercano, respirando la frescura de la mañana, pero sin encontrar consuelo. Cada paso que daba parecía traer consigo más preguntas y menos respuestas. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre sus deseos internos y las demandas externas que le hacían su familia y su sociedad? Sentía que se estaba desgarrando por dentro, como si las diferentes partes de sí mismo estuvieran en conflicto, luchando por prevalecer. De repente, a lo lejos, vio una figura conocida. Era su hermano Fridolin, que venía caminando hacia él. Fridolin siempre había sido el hijo ejemplar, el hermano que parecía tener todas las respuestas, el que no dudaba de su lugar en el mundo. Era el opuesto de Thierry, siempre seguro, siempre decidido. Pero, al ver la expresión en el rostro de su hermano, Thierry se dio cuenta de que, tal vez, Fridolin también llevaba consigo sus propias inquietudes. Fridolin se acercó con una sonrisa tranquila, como si todo estuviera en su lugar, pero Thierry sabía que esa sonrisa podía esconder más de lo que dejaba ver. ¿Cómo va todo, hermano?, preguntó Fridolin, con una voz serena pero atenta. Thierry suspiró profundamente, buscando las palabras correctas. No sé, Fridolin. Estoy en un dilema. Las palabras del anciano me siguen persiguiendo, pero no sé cómo aplicarlas en mi vida. Siento que no soy capaz de cumplir con las expectativas que tengo sobre mí mismo, ni las que otros tienen de mí. No sé si quiero seguir el camino que se espera de mí. Fridolin lo miró fijamente, como si estuviera considerando cuidadosamente la respuesta que daría. Siempre había sido alguien que comprendía más de lo que decía, y esa mirada pensativa hizo que Thierry sintiera que su hermano realmente lo entendía. Thierry, dijo finalmente, con una voz profunda, ¿te has detenido a pensar que quizás el dilema no es cumplir o no con las expectativas, sino lo que realmente te hace feliz a ti? Todos tenemos un propósito en la vida, pero ese propósito no siempre es lo que nos dicen los demás. A veces, lo que realmente importa es encontrar un camino que resuene en tu alma, aunque no sea el que el mundo espera de ti. Las palabras de Fridolin fueron un bálsamo para Thierry, pero también una inquietud. ¿Cómo podía él, quien siempre había seguido lo que se le había dicho, de repente cambiar su curso? ¿Cómo podría encontrar ese camino que le hablara a su alma? Ambos caminaron juntos durante un rato, en silencio. Thierry no estaba seguro de si sus palabras lo habían calmado, pero al menos había una parte de él que sentía que, tal vez, la respuesta no estaba fuera de él, sino dentro. Tal vez el dilema no era elegir entre dos caminos opuestos, sino encontrar uno nuevo que los abarcara a ambos. Al llegar a un claro en el bosque, Fridolin se detuvo y miró a Thierry con una expresión seria. Te diré algo que aprendí hace poco, continuó Fridolin, su tono más grave. Nadie puede decidir por ti cuál es el camino correcto. Tampoco se trata de tomar la decisión perfecta. A veces, lo único que necesitamos es empezar a caminar y, mientras avanzamos, la vida nos mostrará la dirección. Si te quedas detenido, nunca sabrás qué podría haberte esperado al final del sendero. Thierry miró a su hermano, admirando su serenidad, y por un momento, se sintió un poco más ligero. La idea de que no todo dependía de tomar la decisión correcta, sino de actuar y aprender de cada paso, le dio una pequeña chispa de esperanza. Quizá el temor a equivocarse había sido lo que lo había mantenido prisionero. Ahora, comprendía que no había un solo camino recto, sino muchos senderos que se cruzaban, se bifurcaban y se recorrían a su propio ritmo. Fridolin le dio una palmada en el hombro, como si comprendiera los pensamientos que cruzaban por la mente de su hermano, y sin decir más, comenzó a caminar de vuelta hacia el palacio. Thierry lo observó por un momento, luego, con una resolución renovada, comenzó a caminar también. Sabía que el verdadero desafío no era encontrar la respuesta perfecta, sino atreverse a buscarla, a explorar las posibilidades y a escuchar las voces que hablaban dentro de él. La lección del día había sido clara. El dilema no se resolvía con una elección instantánea, sino con el coraje de avanzar sin miedo al error. El camino no era fácil, pero cada paso que Thierry daba le acercaba un poco más a la verdad que necesitaba descubrir. Mientras caminaba de vuelta, la pesada carga que había llevado durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el control de su destino. El dilema del corazón, aunque aún sin resolución final, dejó de ser una barrera insuperable.
Thierry entendió que no se trataba de decidir entre ser quien otros querían que fuera o ser quien él deseaba ser. La verdadera cuestión era cómo fusionar ambas partes, cómo encontrar la armonía entre el amor por su familia y el deseo de ser fiel a sí mismo. Y, quizás, esa era la prueba más grande de todas. Capítulo 9. El peso del destino. La tarde había comenzado a caer, cubriendo el mundo con un manto de sombras suaves y luces anaranjadas. Thierry se encontraba en el jardín del palacio, donde las flores parecían dormir bajo el cielo nocturno, mientras las hojas de los árboles susurraban al viento. A pesar de la quietud del momento, su mente seguía agitada, como un océano golpeado por fuertes olas. El encuentro con su hermano Fridolin lo había dejado con más preguntas que respuestas, y ahora, en la quietud del jardín, esas preguntas se convertían en ecos persistentes. Desde que había hablado con Fridolin, una semilla de incertidumbre había germinado en el corazón de Thierry. Aunque las palabras de su hermano habían sido sabias, la idea de tomar un camino que pudiera apartarse de las expectativas familiares lo llenaba de miedo. ¿Y si erraba? ¿Y si su decisión lo alejaba irremediablemente de la familia que tanto amaba? Las raíces de su linaje parecían ancladas en su alma, como si una fuerza invisible lo atara a un destino predefinido. La posibilidad de romper con eso lo aterraba profundamente. En su mente, la figura del anciano volvía a surgir, como un susurro lejano pero presente, llamando a Thierry a la reflexión profunda. El peso del destino no se lleva solo, le había dicho el hombre en su sabiduría. Solo quien es capaz de cargarlo con sabiduría encuentra la paz. Pero Thierry no sabía si era capaz de comprender esa sabiduría. ¿Cómo podía alguien como él, lleno de dudas y temores, saber lo que estaba destinado a hacer? De repente, una sombra se proyectó sobre el jardín, y Thierry levantó la vista para ver a su madre, la reina, que se acercaba con pasos tranquilos pero firmes. Siempre tan serena, tan decidida, la reina parecía tener en todo momento la respuesta a todo, como si no hubiera lugar en su corazón para la incertidumbre. Thierry la observó con una mezcla de admiración y angustia. ¿Cómo había sido ella capaz de soportar el peso de su posición con tanta gracia, cuando él se sentía tan quebrado por la incertidumbre de su propio destino? La reina se detuvo junto a Thierry, observando el jardín en silencio por un momento, antes de hablar con su voz suave pero autoritaria. «¿Qué te preocupa, hijo mío?», preguntó, sin mirar directamente a su rostro, como si ya supiera la respuesta. Thierry suspiró profundamente, girando la cabeza hacia su madre. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando una expresión serena pero intensa. Era una mujer de gran sabiduría, pero también de grandes sacrificios. Thierry había crecido con la imagen de su madre como el pilar inquebrantable del reino, y esa imagen lo aterraba. Siempre había sentido que debía ser tan firme como ella, pero nunca había logrado sentir esa seguridad en su interior. «Madre», comenzó, su voz titubeante, «siento que hay algo dentro de mí que me empuja en una dirección distinta, pero no sé si puedo seguir ese camino. Estoy atorado entre lo que quiero hacer y lo que se espera de mí. No sé si puedo llevar el peso de este destino». La reina lo miró fijamente, su mirada penetrante y comprensiva. Después de un largo silencio, ella habló, su voz cargada de la experiencia de una vida llena de decisiones difíciles. «Hijo, el peso del destino no es algo que se pueda llevar solo con la voluntad. Nadie es inmune a las dudas o al miedo, pero lo que realmente importa es cómo enfrentamos esos miedos. Un líder no es el que nunca duda, sino el que sabe cómo seguir adelante a pesar de la incertidumbre. El destino no es algo que se elige, es algo que se construye a lo largo de la vida. Pero, para poder hacerlo, debes conocer tu propio corazón». Thierry miró a su madre, desconcertado. Las palabras de la reina eran sabias, pero no encontraba en ellas la claridad que esperaba. La tensión dentro de él no se disipaba, sino que parecía multiplicarse. «¿Y si no estoy a la altura de lo que se espera de mí?», preguntó Thierry, casi sin aliento. «¿Y si soy incapaz de tomar la decisión correcta? ¿Qué pasa si el futuro no es el que imagino? Si fracaso, perderé todo lo que he conocido». La reina respiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, le dio una sonrisa suave, pero llena de una profunda sabiduría. «Thierry, la vida no se mide solo por lo que logras, sino por lo que eres capaz de aprender. El verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. Ningún destino es absoluto, todo está en constante cambio, y, en realidad,
cada paso que das moldea el futuro. Tu destino no se define en un solo acto, lo defines tú mismo, con cada decisión que tomas. El miedo es natural, pero no dejes que te controle. El corazón sabe el camino, aunque a veces no lo veas claro. Thierry sintió una mezcla de alivio y confusión ante las palabras de su madre. Sabía que había algo de verdad en lo que ella decía, pero aún no lograba entenderlo completamente. El peso del destino seguía presionando sobre él, y la duda persistía como una sombra implacable. Gracias, madre, dijo Thierry, su voz más suave. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sentía que, de alguna manera, las palabras de su madre lo habían ayudado a calmar la tormenta interna, aunque solo fuera un poco. La reina le puso una mano sobre el hombro con ternura, pero también con una firmeza que solo una madre sabia podría ofrecer. La luz del atardecer seguía envolviendo el jardín en tonos dorados, y Thierry, aunque todavía lleno de dudas, comenzó a comprender que, aunque el futuro estaba lleno de incertidumbres, tenía el poder de decidir su propio camino, uno paso a la vez. Cuando la reina se alejó, Thierry se quedó allí un rato más, mirando al horizonte. El peso del destino seguía presente, pero algo había cambiado en su corazón. La sensación de que todo estaba fuera de su control comenzó a desvanecerse, y aunque el camino no era claro, ya no sentía el mismo miedo que antes. Sabía que, al final, lo que realmente importaba no era encontrar la respuesta correcta, sino estar dispuesto a caminar hacia ella, con la determinación de un corazón que, aunque dubitativo, seguía buscando su verdad. Capítulo 10. La prueba del corazón. El amanecer llegó como un suave suspiro sobre la tierra, desplegando sus primeros rayos dorados sobre el reino. El aire era fresco y lleno de promesas, y la brisa matutina acariciaba las hojas que se mecían suavemente en los árboles del jardín real. Thierry, sin embargo, no se sentía renovado por el nuevo día. Aunque la conversación con su madre lo había aliviado un poco, la incertidumbre aún seguía pesando sobre su alma. Era un peso sutil pero persistente, como una carga invisible que, aunque ligera al principio, se volvía cada vez más difícil de soportar. Se encontraba en la misma estancia en la que había conversado con la reina, mirando a través de la ventana hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas y serenas. A lo lejos, podía distinguir las primeras figuras que comenzaban a moverse en el campo, agricultores, obreros, todos siguiendo la rutina del día a día. Thierry se preguntaba si alguna vez encontraría esa serenidad, esa tranquilidad que parecían tener aquellos que vivían ajenos a las tensiones del destino, aquellos que simplemente vivían su vida con una calma que él no podía comprender. El eco de la conversación con su madre resonaba en su mente. El destino no es algo que se pueda llevar solo con la voluntad. Nadie es inmune a las dudas o al miedo, pero lo que realmente importa es cómo enfrentamos esos miedos. ¿Cómo podía enfrentársela a los suyos? ¿Cómo podía confiar en que, de alguna manera, sus decisiones lo llevarían por el camino correcto? Si todo lo que tenía era un corazón lleno de dudas, ¿cómo podría alguna vez llegar a ser el líder que se esperaba de él? En ese momento, la puerta se abrió lentamente, y Fridolin apareció en el umbral. El hermano mayor de Thierry siempre había sido una figura imponente, una presencia que parecía estar completamente en paz consigo mismo, como si hubiera encontrado su propósito en la vida con una certeza inquebrantable. Pero Thierry sabía que eso no era cierto. No podía serlo. Todos, incluso Fridolin, debían cargar con sus propias sombras, aunque se esforzaran por ocultarlas. Hermano, dijo Fridolin con una suavidad poco habitual en él, ¿estás listo para lo que vendrá? El tiempo no espera a nadie. Thierry giró hacia él, su rostro todavía marcado por la preocupación. Fridolin no era como su madre, no ofrecía consuelo con palabras suaves o evasivas. Él era directo, incisivo, y esperaba que su hermano fuera igual de decidido. Pero Thierry no podía responder con la misma seguridad. Todo parecía tan incierto. El camino que se les presentaba no era claro, y la responsabilidad que sentía era abrumadora. No lo sé, respondió Thierry, su voz cargada de inseguridad. Siento que estoy atrapado, como si cada paso que dé me alejara más de lo que quiero ser. El peso del reino, de la familia, de las expectativas. ¿Cómo puedo llevar todo esto si no estoy seguro de lo que realmente quiero? Fridolin lo miró fijamente durante un largo momento, y por primera vez Thierry notó una sombra de duda en los ojos de su hermano. Quizás Fridolin también se encontraba perdido en su propio laberinto de responsabilidades, pero nunca lo había mostrado. Siempre había sido el hermano mayor,
el que sabía lo que debía hacer, el que tomaba las decisiones sin titubear. Sin embargo, ahora, Thierry veía en él algo que nunca había notado antes: humanidad. Todos tenemos miedo, Thierry, dijo finalmente Fridolin, y sus palabras parecían más sinceras que nunca. Todos llevamos una carga invisible que no siempre es fácil de soportar. Pero eso no significa que debas dejarte consumir por ella. La verdadera prueba, la que define quiénes somos, no es si estamos dispuestos a hacer lo que se espera de nosotros, sino si somos capaces de decidir por nosotros mismos, aun cuando el miedo nos paraliza. Thierry lo observó, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. Su hermano mayor había hablado con una claridad que le cortaba la respiración. ¿Era posible que Fridolin, el que siempre parecía tan seguro, también hubiera sentido esas dudas? Pero aún más importante, ¿cómo podía él mismo encontrar el valor para enfrentar las pruebas que le esperaban? Fridolin dio un paso hacia él, y con una sonrisa en el rostro, le colocó una mano sobre el hombro. No tienes que tener todas las respuestas ahora, Thierry, continuó. Pero lo que sí tienes es la capacidad de escuchar tu corazón. La verdadera prueba del corazón es la capacidad de enfrentar las dudas, la inseguridad y el miedo con la convicción de que, pase lo que realmente importa es que eres fiel a ti mismo. Thierry cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Era cierto que no tenía todas las respuestas. Nadie las tenía. La vida no venía con un manual de instrucciones, y el destino no se desplegaba ante él como un mapa claro. Pero había algo en la mirada de su hermano, algo en su voz que le hizo pensar que quizás la verdadera respuesta no era el destino que esperaba, sino la voluntad de tomar ese destino, paso a paso, con un corazón decidido. Cuando Thierry abrió los ojos, vio en Fridolin una calma que no había notado antes. Era como si su hermano hubiera descubierto la verdad, una verdad que no se encontraba en la certeza, sino en la capacidad de abrazar la incertidumbre y seguir adelante a pesar de ella. Quizás esa era la verdadera prueba del corazón. Gracias, hermano, dijo Thierry, su voz ahora más firme. Aunque el camino seguía sin estar claro, sentía que un peso, aunque pequeño, se había aligerado. No estaba solo. Nunca lo había estado. Con una última mirada compartida entre los dos hermanos, Fridolin asintió, dando un paso atrás, como si supiera que ahora era el momento de que Thierry encontrara su propio camino. Y, aunque la prueba del corazón no había terminado, Thierry sentía que estaba más cerca de encontrar la respuesta que tanto buscaba. La luz del día seguía avanzando, llenando la habitación con una energía renovada, como si el sol, al mismo tiempo que iluminaba el mundo, también iluminara el alma de Thierry. Y, aunque el futuro seguía incierto, algo dentro de él sabía que, en ese momento, había dado el primer paso hacia su destino. Capítulo 11. El precio de la corona. La jornada continuó su curso, pero en el corazón de Thierry una nueva carga se había añadido, como si, al igual que el sol que se alzaba más alto en el cielo, su comprensión del mundo también se hubiera expandido. La conversación con su hermano había dejado una semilla en su mente, un dilema que, aunque liberador, también despertó una nueva preocupación. Thierry ahora comprendía que no solo debía tomar decisiones por él mismo, sino que esas decisiones afectarían a todo un reino, a toda una nación. Las palabras de Fridolin, tan firmes y tan llenas de seguridad, ahora resonaban en su mente como un eco persistente. El precio de ser el heredero de la corona no era solo una cuestión de lujo o riqueza. No era solo el poder ni las tierras que gobernaría, sino una carga invisible que se imponía sobre los hombros del príncipe, una responsabilidad que solo se veía en su rostro cuando se miraba en el espejo, un reflejo que parecía más pesado con cada amanecer. Aquello no era solo una vida de privilegio, sino una vida en la que, al final, cada paso que se daba debía ser calculado con precisión, pues cada error sería costoso, no solo para él, sino para todos aquellos que dependían de sus decisiones. Esa tarde, tras la conversación con Fridolin, Thierry se retiró a sus aposentos, sintiendo que el eco de la responsabilidad ya no era solo una vaga sensación. Ahora estaba consciente de ella. Cada uno de los consejeros del reino había sido convocado para discutir los asuntos urgentes que aquejaban las fronteras del reino y los posibles peligros de los invasores. Thierry, aunque tan joven, debía estar presente en esas reuniones, debía tomar parte activa en los debates. Sin embargo, por dentro, sentía que aún no estaba listo para cargar con todo lo que se esperaba de él. La sala donde se realizaban los consejos estaba iluminada por las antorchas que parpadeaban con la luz titilante de la incertidumbre.
Los consejeros estaban reunidos en un círculo, sus rostros serios, las manos entrelazadas sobre los papeles que contenían informes de inteligencia, noticias de enemigos cercanos y lejanos, y propuestas para el bienestar del reino. Entre ellos, Thierry se sentó en silencio, mirando cómo cada uno de los hombres y mujeres que lo rodeaban parecía tener la certeza de sus palabras, la seguridad de sus juicios. ¿Cómo podría él, quien apenas comenzaba a comprender las complejidades de gobernar, aportar algo valioso en este momento? ¿Qué podría decir frente a ellos, todos tan experimentados, tan sabios? La mirada del rey, su padre, se posó sobre él durante un breve instante, y Thierry sintió que ese simple contacto visual lo atravesaba, como una prueba de fuego. El rey, un hombre que había sido la columna de todo el reino durante años, esperaba algo de él, aunque Thierry aún no sabía qué. «Príncipe Thierry», dijo su padre, su voz grave y resonante. «Sabes que tu presencia aquí no es solo por cortesía, sino porque es hora de que asumas una parte del peso de la corona. Debes aprender a ver más allá de las fronteras de tus propios deseos. Esta nación necesita de alguien que sepa cómo gobernar con sabiduría y no con miedo». Las palabras de su padre fueron como un golpe en el pecho, y aunque Thierry intentó mantener la compostura, la tensión se apoderó de él. Sabía que ese momento era crucial, que la dirección que tomara en esta reunión podría tener implicaciones que repercutirían en los años por venir. «Lo que está en juego», continuó el rey, ahora mirando a todos los presentes, «no es solo nuestra seguridad, sino también el futuro de las generaciones venideras. El reino está en sus manos. Thierry, ¿qué piensas de la situación que enfrentamos con los invasores del norte? ¿Cómo responderemos a esta amenaza?» Toda la sala se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia Thierry, como si esperaran una respuesta que podría marcar el destino de miles. Thierry abrió la boca, pero no encontró palabras al principio. En su mente, todo era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo podría alguien de su corta edad, alguien que había sido alimentado por cuentos de caballeros y fantasías, dar una respuesta a algo tan complejo? ¿Cómo podía hablar de guerra, de alianzas y de estrategias? Pero, entonces, recordó las palabras de Fridolin. «La verdadera prueba del corazón», le había dicho su hermano. Quizás no necesitaba tener todas las respuestas. Quizás lo que importaba era encontrar la forma de tomar una decisión que estuviera alineada con lo que sentía como correcto. «Creo que debemos actuar con cautela», dijo finalmente, con una voz que sorprendió incluso a él mismo. «Debemos proteger a nuestro pueblo, pero también debemos buscar soluciones que no lleven a la guerra si podemos evitarla. No podemos permitirnos perder vidas innecesariamente. Sin embargo, debemos estar preparados para lo peor, si es necesario». Hubo un murmullo en la sala, y algunos consejeros se miraron entre sí. Aunque las palabras de Thierry fueron simples, el hecho de que él hubiera sugerido que la guerra no era la única solución sorprendió a muchos, incluso al rey. No era lo que esperaban, no era lo que habitualmente se hacía, pero había algo en sus palabras que mostraba un destello de comprensión, una visión más humana de la situación. El rey no dijo nada al principio, pero sus ojos brillaron con una mezcla de respeto y algo más profundo. Quizás estaba viendo a su hijo no como un joven príncipe, sino como alguien que, con el tiempo, podría convertirse en un verdadero líder. El precio de la corona no era solo el poder ni la riqueza, era el peso de las decisiones, la carga que venía con cada palabra dicha en esos consejos. Y, por primera vez, Thierry sintió que, aunque no tenía todas las respuestas, quizás ya estaba empezando a comprender lo que realmente significaba ser el heredero de esa corona. La reunión continuó, y aunque Thierry aún sentía que el camino por recorrer era largo y lleno de incertidumbres, algo dentro de él había cambiado. No solo estaba aprendiendo a gobernar, sino que estaba comenzando a entender que ser un verdadero líder no significaba tener siempre la respuesta perfecta, sino estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, y tener la valentía de enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Al final de la reunión, el rey puso una mano sobre el hombro de Thierry, con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Buen trabajo, hijo. Tienes mucho que aprender, pero lo más importante es que ya has comenzado a pensar por ti mismo. Eso es lo que nos hará grandes». Thierry asintió, sintiendo un peso más ligero sobre sus hombros. Aunque la carga de la corona seguía siendo abrumadora, algo dentro de él había comenzado a sentirse más seguro. El viaje apenas comenzaba, pero al menos ahora sabía que no tenía que recorrerlo solo. Capítulo 12. El peso de la decisión. Los días pasaban y,
Con cada amanecer, Thierry se sentía más sumido en las responsabilidades de su posición. Aunque al principio los consejos del rey y los debates con los consejeros le parecían un ejercicio de gran formalidad y desconcierto, ahora comenzaba a ver la magnitud de las decisiones que debía tomar. Cada palabra dicha en esas reuniones resonaba en su mente mucho después de que la última vela se apagara y la sala quedara en silencio. El reino seguía siendo acechado por las noticias de los invasores del norte. El clima de incertidumbre era palpable entre los aldeanos, que se apresuraban a construir murallas improvisadas y proteger sus hogares de posibles ataques. Mientras tanto, los soldados se entrenaban con más ahínco, pero en sus ojos, Thierry podía leer el temor de quienes sabían que algo terrible se avecinaba, algo que solo se podía evitar a través de una acción decisiva. La amenaza estaba ahí, tangible, y el reino necesitaba una dirección clara. Pero dentro de él, Thierry sentía que cada posible curso de acción llevaba consigo un precio. La paz significaba debilidad ante el enemigo, pero la guerra implicaba pérdidas que el reino no podría permitirse. En su interior, se debatía entre el deber hacia su pueblo y el respeto por la vida humana. A menudo se retiraba al jardín del castillo, buscando un refugio en la quietud de la naturaleza, donde las aves cantaban y el viento susurraba entre los árboles. Ahí, en su aislamiento, encontraba momentos de paz que le daban la fuerza para tomar decisiones, aunque no dejaban de ser decisiones difíciles. Una tarde, después de una larga jornada de discusiones sobre los movimientos estratégicos y las alianzas necesarias, Thierry decidió caminar por los pasillos del castillo, buscando un poco de claridad. Al pasar junto a la biblioteca, la puerta se abrió y la figura de su madre apareció, como una sombra amable que se materializó de entre los libros. «Thierry», dijo ella, su voz suave pero llena de una firmeza que solo las madres sabían transmitir. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Thierry asintió, agradecido de encontrar un respiro en medio de tantas tensiones. Juntos caminaron por los pasillos de piedra, alejándose de la multitud y buscando la tranquilidad de los jardines. El viento acariciaba sus rostros mientras la conversación fluía. «Sé que las decisiones que enfrentas son duras, hijo», dijo su madre, mirándolo con una ternura que solo ella sabía mostrar. «El reino te necesita, pero también sé que en tu corazón hay una guerra aún más grande. No es fácil ser un líder, no es fácil tomar decisiones que afecten a tantos. La responsabilidad de la corona es pesada, lo sé, pero también te hará más fuerte. Lo que más me preocupa es que olvides tu propio corazón en el proceso». Thierry la miró en silencio. Las palabras de su madre resonaron profundamente dentro de él. El dilema que enfrentaba era mucho más grande de lo que imaginaba. No solo se trataba de proteger su reino, sino de encontrar un equilibrio entre la justicia, la compasión y la necesidad de tomar decisiones que eran, en el fondo, imposibles de resolver sin sacrificar algo valioso. La guerra era una solución radical, ¿pero era la única? «Madre», dijo finalmente, con la voz quebrada. «¿Cómo puedo tomar una decisión cuando cada camino lleva a un dolor distinto? Si no luchamos, estaremos condenados a ser aplastados, pero si luchamos, arriesgamos vidas, las de nuestras familias, nuestras tierras. ¿Cómo se sabe lo que es lo correcto en medio de tanta oscuridad?» Ella lo miró con los ojos llenos de comprensión, como si hubiera sabido siempre que ese momento llegaría. Se detuvo en medio del jardín, observando las flores que comenzaban a florecer a pesar de la estación fría. El contraste entre la belleza que veía frente a ella y el peso que su hijo llevaba en su corazón no pasó desapercibido. «Mi querido Thierry, el camino del líder nunca es claro ni fácil. Hay momentos en los que el corazón te dirá que debes proteger a todos, pero la realidad del mundo es más compleja que eso. A veces, la mayor valentía radica en poder elegir lo que es menos doloroso, aunque no siempre sea lo que más se desea. Recuerda que el sufrimiento que temes es también parte de la vida. No podemos controlarlo todo, pero lo que sí podemos hacer es actuar con el corazón limpio, con el deseo de hacer lo correcto». Thierry sintió que la calma que había buscado en el jardín ahora invadía su alma. Las palabras de su madre, tan llenas de sabiduría y ternura, empezaban a darle la perspectiva que necesitaba. Quizás no había una única respuesta correcta, pero sí un camino que se trazaba con las intenciones más puras y el deseo de evitar la destrucción innecesaria. Con un suspiro profundo, Thierry tomó la mano de su madre. El viento, al igual que sus pensamientos, parecía calmarse. El precio de la corona no solo era el sacrificio de su propia paz, sino también la necesidad de actuar en base a lo que sentía era más justo.
No siempre habría una solución perfecta, pero siempre podría elegir actuar con integridad. Esa noche, en la sala del consejo, Thierry tomó la palabra una vez más. Esta vez, su voz no temblaba, ni su mente vacilaba. Sabía que las decisiones que tomarían los días venideros cambiarían el curso de su reino, pero también sabía que lo hacía con el corazón lleno de la responsabilidad de ser un líder, consciente de sus propios límites y de las vidas que estaban involucradas. He pensado mucho en lo que debemos hacer, comenzó, mirando a los consejeros y a su padre, quien lo observaba con expectación. Los invasores del norte son una amenaza real, y debemos proteger nuestras tierras. Sin embargo, también debemos recordar que no estamos luchando solo por nuestra corona, sino por las vidas de nuestros ciudadanos. Mi propuesta es buscar una alianza con nuestros vecinos, negociar una tregua con ellos mientras preparamos nuestras fuerzas. No debemos apresurarnos a declarar la guerra sin agotar todas las opciones, porque en este momento, la guerra no solo amenaza nuestras fronteras, sino nuestras almas. Hubo un momento de silencio, en el que todos los presentes parecieron procesar sus palabras. El rey asintió lentamente, y algunos de los consejeros intercambiaron miradas. Thierry había hablado con una claridad y una serenidad que lo sorprendió a todos. La decisión no estaba tomada aún, pero por primera vez, Thierry sentía que estaba tomando un camino que era coherente con la verdad que sentía en su corazón. El precio de la corona no era solo una cuestión de gobernar y proteger el reino. Era, en última instancia, una cuestión de mantener la humanidad, incluso en tiempos de guerra. Capítulo 13. La sombra de la guerra. El reino de Thierry se encontraba en un momento crucial. Mientras las sombras de la guerra se cernían sobre el horizonte, la tensión dentro de los muros del castillo aumentaba. El ambiente ya no era el mismo. Las risas y los murmullos que antes resonaban en los pasillos se habían reemplazado por una atmósfera sombría, impregnada de ansiedad y desconfianza. Thierry sentía sobre sus hombros un peso aún mayor del que había sentido al principio de su reinado, y cada día que pasaba parecía intensificar el conflicto que llevaba dentro. El Consejo del Rey, compuesto por hombres sabios y estrategas, comenzaba a estar dividido. Algunos sugerían prepararse para el enfrentamiento inminente, mientras que otros, como Thierry, abogaban por una posible solución diplomática. Las negociaciones con los reinos vecinos aún no habían dado frutos, y aunque la propuesta de Thierry había sido tomada en cuenta, muchos dudaban de la sinceridad de los invasores. Los rumores sobre las intenciones del enemigo llegaban a las murallas con cada amanecer, y la desconfianza se transformaba rápidamente en temor. Una noche, mientras Thierry se encontraba en su despacho revisando mapas y cartas, se acercó uno de los mensajeros del reino, sudoroso y agitado, como si trajera consigo las noticias más urgentes. El joven entró sin esperar a ser anunciado, lo que mostró cuán urgente era el mensaje. «Mi señor, las tropas enemigas se han acercado más de lo que esperábamos», dijo con voz temblorosa. «Se están preparando para atacar antes de que podamos hacer algo». Las palabras del mensajero resonaron en la habitación como un golpe seco. Thierry se levantó de su silla, el corazón acelerado, y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba el paisaje de la fortaleza, pero no podía evitar sentir que esa luz solo acentuaba la oscuridad que se cernía sobre ellos. El miedo se reflejaba en el rostro de los soldados que patrullaban las murallas, pero también en los de sus consejeros, cuyas cejas fruncidas indicaban que el tiempo de los discursos diplomáticos había llegado a su fin. La guerra ya no era solo una posibilidad, era una certeza. Thierry respiró profundamente, tratando de calmar su mente. Sabía que ahora debía tomar una decisión final, una que sellaría el destino de su reino y, posiblemente, el suyo propio. Mientras pensaba en los rostros de los aldeanos que vivían al pie de la montaña, en las familias que habían crecido en las tierras que ahora estaban amenazadas, Thierry entendió que ya no podía dar marcha atrás. La guerra era una realidad de la que ya no podía escapar. A la mañana siguiente, el castillo se encontraba en estado de alerta. Los soldados se alistaban con rapidez, preparando los muros y las armas, mientras Thierry, acompañado por su padre y los consejeros, se encontraba en la sala del consejo. El aire estaba denso, pesado por el temor y la incertidumbre, pero también por una sensación de determinación. La batalla estaba por llegar, y no habría marcha atrás. «El enemigo está a las puertas», dijo el rey, su voz grave y firme, como la de alguien que ya había experimentado la guerra en su juventud. «No podemos quedarnos esperando a ser atacados. Prepara a las tropas, Thierry».
El reino necesita que tomes el mando. Thierry miró a su padre, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que había llegado el momento de mostrar su liderazgo, de enfrentarse al desafío que tanto había temido. Aunque su corazón dudaba, su voluntad estaba forjada en la necesidad de proteger a los suyos. La duda no tenía cabida en ese momento. No tomaremos una decisión sin pensar en las consecuencias, respondió Thierry, su voz serena a pesar del caos que se desataba fuera de las paredes del castillo. Pero debemos actuar rápido. Si lo que nos dicen es cierto, no podemos arriesgarnos a ser superados sin ofrecer resistencia. Los consejeros asintieron, sabiendo que ya no quedaban muchas opciones. El reino de Thierry, que había sido símbolo de paz y prosperidad durante años, se veía ahora atrapado en una guerra que había escalado con rapidez. Las murallas que una vez habían sido símbolo de protección ahora parecían una trampa. Pero, en medio de la desesperación, Thierry mantenía la esperanza de que aún había algo que podría salvar a su pueblo. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Thierry y su ejército se prepararon para lo que parecía un enfrentamiento inevitable. El rugido de las trompetas llenó el aire, y las tropas se alinearon, listos para defender las fronteras del reino. Thierry se encontraba al frente, su espada afilada en la mano, pero su mente seguía vagando en busca de una respuesta. Mientras caminaba hacia la línea de batalla, se detuvo un momento. El viento soplaba con fuerza, y los recuerdos de su infancia vinieron a él con una claridad que nunca antes había experimentado. Pensó en su madre, en los días tranquilos en los que la vida parecía sencilla. Y también recordó las enseñanzas de su padre, quien le había hablado siempre sobre la importancia del honor y la responsabilidad. Sabía que la guerra cambiaría todo, pero también sabía que debía luchar con honor, como lo haría cualquier rey digno de su tierra. Al amanecer, las tropas se pusieron en marcha, y Thierry, al frente de su ejército, sentía que el destino del reino ya no estaba solo en sus manos. La batalla que estaba por librarse no solo sería una cuestión de vida o muerte, sino una prueba de su alma. ¿Podría el joven príncipe afrontar la guerra sin perder su humanidad? ¿O la sombra de la violencia lo consumiría por completo? El viento, con su crujido constante, parecía susurrar la respuesta, mientras Thierry avanzaba hacia lo desconocido. La guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 14. El rugido de la batalla. El sonido de las trompetas se alzó en el aire, retumbando en los oídos de Thierry y sus hombres, como un presagio inminente de lo que estaba por suceder. La tierra bajo sus pies parecía vibrar con la fuerza de los ejércitos que se acercaban. Los preparativos ya estaban en su punto culminante. Los soldados se alineaban, los caballos relinchaban impacientes, y el acero brillaba con un fulgor que parecía anticipar la violencia que se desataría al amanecer. Thierry, de pie sobre una colina, observaba el horizonte. A lo lejos, las sombras de las tropas enemigas comenzaban a formarse, extendiéndose como una marea oscura sobre el terreno. En sus corazones, un fuego ardía con la misma intensidad que el sol que se levantaba lentamente, bañando todo con su luz dorada, mientras los recuerdos de su infancia y de la paz que alguna vez existió se desvanecían con cada paso hacia la inevitable confrontación. El joven príncipe sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y determinación. No había vuelta atrás. Su reino, su pueblo y su honor estaban en juego, y la responsabilidad de todo recaía sobre sus hombros. En ese momento, mientras el viento soplaba con fuerza, Thierry recordó las palabras de su padre, quien le había enseñado que un rey no solo debía ser fuerte en la batalla, sino también en el corazón, que era en ese lugar donde la verdadera victoria debía ganarse. Ahora, mientras miraba a sus hombres, su confianza se desvanecía en la incertidumbre. Pero era su deber liderarlos, aunque su alma temblara. «Pronto estarán aquí», gritó uno de los consejeros, un hombre de rostro curtido por años de guerra, al lado de Thierry. «Hay que estar listos». Thierry asintió, pero su mirada seguía perdida en el horizonte. Las fuerzas enemigas se acercaban con rapidez, y no podía dejar de preguntarse si lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la historia del reino. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «Formen las filas», ordenó uno de los oficiales, y las tropas comenzaron a organizarse con disciplina. Los estandartes de guerra ondeaban al viento, como símbolos de lo que estaba en juego. La batalla estaba a punto de comenzar. La primera oleada de soldados enemigos se lanzó hacia las murallas, y el choque de espadas y escudos llenó el aire con un estruendo ensordecedor. Thierry, con su espada empuñada firmemente,
encabezó a sus tropas, su mirada fija en el enemigo. No había lugar para la duda, no había tiempo para la reflexión. El rugido de la batalla lo absorbió por completo, y cada paso que daba lo acercaba más a una verdad ineludible. La guerra no solo destruye cuerpos, sino también almas. Los caballos galopaban por el campo de batalla, levantando polvo y dejando tras de sí huellas profundas en la tierra, como cicatrices que jamás se borrarían. Tiri Lukabakan. La furia de un hombre que no deseaba estar allí, pero que sabía que no podía rendirse. El sonido de la lucha se desdibujaba en su mente, los gritos de los hombres, los golpes de las armas, todo se mezclaba en un caos ensordecedor. Sin embargo, en medio de ese torbellino, su propósito seguía claro: proteger a su gente, salvar su reino, y demostrar que, aunque joven, tenía la fortaleza de un verdadero líder. La batalla se extendió durante horas, pero para Thierry el tiempo pareció detenerse. Cada golpe, cada movimiento, era una lucha entre la vida y la muerte. El sudor empapaba su frente, y la fatiga comenzaba a hacer mella en sus fuerzas, pero no cedió. El rostro de su padre, del que había aprendido el significado de ser un rey, lo acompañaba en cada instante. Aquello que temía no era el enemigo, sino el pensamiento de que, al final, tal vez no sería suficiente para salvar a su gente. Los gritos de los heridos resonaban como ecos lejanos, pero Thierry no podía permitirse el lujo de desviarse. Cada instante se volvía más crucial, y aunque los soldados enemigos parecían ser más numerosos, Thierry no permitía que la desesperanza se apoderara de su ejército. En el campo de batalla, cada decisión era vital. De repente, un grupo de soldados enemigos, más experimentados en el arte de la guerra, se infiltró en la línea de defensa de Thierry. Como una serpiente, se deslizaron entre las brechas, atacando sin piedad. Thierry se enfrentó a ellos con furia renovada, su espada cortando el aire con precisión. Sin embargo, un soldado más experimentado logró golpearle el brazo izquierdo, dejándolo momentáneamente desprotegido. En ese momento de vulnerabilidad, un joven soldado, uno de los que había jurado seguirlo hasta la muerte, corrió hacia él, cubriéndolo con su propio cuerpo y sufriendo un golpe mortal. Thierry, entre la sorpresa y la desesperación, vio cómo el hombre caía al suelo, su vida apagándose en el mismo instante en que sus ojos se cruzaban. En ese momento, algo dentro de él se rompió, y su furia creció aún más. Con un rugido lleno de dolor y rabia, Thierry se lanzó hacia el enemigo con una fuerza inhumana, desmoronando las filas contrarias, arremetiendo sin piedad. Su espada era una extensión de su voluntad, y la sangre de los invasores teñía la tierra mientras él avanzaba sin detenerse. Las órdenes de los oficiales que le rodeaban se perdían en la confusión de la batalla, pero Thierry ya no escuchaba más que el sonido de su respiración agitada y el sonido de la guerra que lo consumía. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, las fuerzas de Thierry prevalecieron. El enemigo, agotado y derrotado, comenzó a retirarse. La batalla había sido ganada, pero el precio había sido alto. Los cuerpos caídos de sus soldados y enemigos se dispersaban por el campo, recordándole a Thierry que la guerra nunca se ganaba sin sacrificio. Pero, a pesar de la victoria, no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Cada vida que se había perdido, cada herida infligida, marcaba la diferencia entre la gloria y la tragedia. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el reino, Thierry miraba el campo de batalla desde lo alto de una colina. En su corazón, la victoria ya no era dulce. La guerra, que tanto temía, había dejado cicatrices que no sanaría fácilmente. Pero su deber seguía siendo el mismo: proteger a su pueblo, a su reino. La batalla había terminado, pero la guerra dentro de su alma apenas comenzaba. Capítulo 15. La sombra de la victoria. La mañana siguiente, el sol se levantó sobre un reino transformado por el eco de la guerra. La paz, aunque breve, se había logrado, pero a un costo devastador. Thierry observó el campo de batalla, donde el olor a tierra húmeda y sangre se mezclaba con el aire fresco del amanecer. A lo lejos, los cuerpos caídos de sus soldados y los de sus enemigos descansaban en una quietud ominosa, como si el viento se hubiera llevado el último suspiro de la batalla. La victoria había sido suya, ¿pero realmente era una victoria? La China era desgarradora. Los gritos de los heridos, que aún resonaban en sus oídos, se desvanecían en el aire como fantasmas. Los hombres que aún permanecían en pie, agotados y llenos de dolor, se desplazaban lentamente,
algunos en busca de agua, otros simplemente sentados, mirando al vacío, como si aún no pudieran procesar la brutalidad de lo que había sucedido. Thierry, con su armadura ensangrentada y su rostro cubierto de sudor y polvo, caminó entre sus hombres. Cada paso lo llevaba a una nueva escena de desolación. Camaradas caídos, hombres que habían luchado a su lado, ahora reducidos a sombras inertes. Aquellos que habían sobrevivido no celebraban, no se regocijaban. En cambio, sus rostros estaban marcados por la tristeza, el cansancio y el dolor. El sonido de las heridas que se curaban, el crujido de huesos rotos y el murmullo de voces quebradas eran los nuevos himnos del día. En el horizonte, las huellas de los ejércitos enemigos desaparecían lentamente. Habían sido derrotados, ¿pero a qué precio? Thierry no podía evitar preguntarse si la victoria valdría la pena si sus hombres quedaban atrás, perdidos en la niebla de la muerte y el sufrimiento. Los rostros de aquellos que se habían sacrificado para proteger su reino flotaban en su mente, y la carga de su muerte lo aplastaba, aún más que la pesada armadura que llevaba puesta. «Estamos realmente ganando», murmuró para sí mismo, mientras sus ojos recorrían el campo. El viento soplaba con suavidad, pero su alma estaba pesada, y el dolor que sentía dentro de él parecía estar grabado en cada rincón de su ser. La guerra, en su cruel ironía, nunca ofrecía respuestas fáciles, y si bien la espada había triunfado en el campo de batalla, la paz que anhelaba para su reino parecía ahora más distante que nunca. De repente, un joven soldado se acercó a él, su rostro marcado por la fatiga y la preocupación. Era uno de los pocos que aún quedaba en pie, uno de los que había luchado junto a Thierry durante la batalla más feroz. Su voz, aunque temblorosa, se alzó con determinación. «Mi señor, la victoria está en nuestras manos, pero no podemos quedarnos en la complacencia. Aún quedan muchos por curar, muchos por salvar». Thierry lo miró con ojos cansados, pero agradecidos por la claridad que el soldado le ofrecía. Este joven, cuya vida apenas comenzaba a florecer, veía en la guerra no solo la lucha, sino también la oportunidad de reconstruir, de sanar las heridas que el conflicto había dejado. Thierry asintió lentamente, reconociendo que la verdadera victoria no residía únicamente en la batalla ganada, sino en lo que quedaba por hacer después de ella. «Tienes razón», respondió Thierry, su voz grave, pero serena. «Ahora debemos sanar. Debemos unirnos para restaurar lo que hemos perdido, para reconstruir el reino que tanto amamos». Y así, bajo la luz tenue de la mañana, Thierry dio órdenes para que se recogieran los caídos, para que los heridos fueran atendidos y se iniciara la recuperación. No importaba si el enemigo había sido derrotado. Lo que realmente importaba era la fuerza que quedaba en los corazones de su gente, la capacidad de avanzar, de reconstruir, de sanar lo que la guerra había destruido. La jornada avanzó lentamente, entre las tareas de sepultar a los muertos y cuidar a los heridos. Mientras los hombres trabajaban con esfuerzo, Thierry caminaba entre ellos, no como un rey que había conquistado la victoria, sino como un líder que entendía la magnitud del sacrificio que se había realizado. A medida que la tarde caía, la atmósfera parecía más tranquila, pero en el corazón de Thierry, la batalla interna no había terminado. Era cierto que su reino estaba a salvo, pero el precio que había tenido que pagar seguía pesando sobre él, una carga que no podía quitarse fácilmente. Cada vida que se había perdido en la lucha lo perseguiría siempre, y aunque la victoria estuviera asegurada, no podría borrar el sufrimiento de los días anteriores. La paz, pensaba Thierry, no se construye solo con victorias en el campo de batalla. Se construye con la capacidad de unir, de sanar las heridas del cuerpo y del alma, de ser fuertes incluso cuando la guerra deja cicatrices que nunca desaparecen. Al caer la noche, Thierry se retiró a su tienda. El silencio que lo rodeaba era profundo, pero su mente no podía encontrar paz. Había ganado la batalla, sí, pero el precio era demasiado alto. Los ecos de la lucha resonaban en sus pensamientos, y sabía que lo que había sucedido en el campo de batalla dejaría huellas mucho más profundas que las que quedaban sobre la tierra. La victoria, que inicialmente había sentido como una liberación, ahora se convertía en una sombra que lo perseguía. Thierry no sabía si podría soportar el peso de esa sombra, pero también sabía que no tenía otra opción. Un rey no solo lidera a su gente en la batalla, sino que también lidera en la reconstrucción, en la curación de las almas rotas. Y en ese momento, mientras observaba las estrellas que se alzaban en el cielo nocturno, Thierry comprendió algo fundamental. La verdadera lucha de un rey no se libraba solo en el campo de batalla, sino en la lucha constante por mantener la esperanza y la humanidad,
incluso en los momentos más oscuros. La guerra había terminado, pero el camino hacia la verdadera paz acababa de comenzar. Y así, con la victoria alcanzada y el futuro incierto, Thierry comprendió que su verdadera lucha no había hecho más que empezar. Mientras su reino comenzaba a sanar, él también debía encontrar la paz interior, cargado de las lecciones de la guerra y el sacrificio. Los ecos de su reinado resonarán por generaciones, recordando a todos que, en última instancia, la batalla más difícil es la que libramos en nuestro propio corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Fridolin el Bueno y Thierry el Malo. Si este relato ha tocado algo profundo en tu alma, no dudes en seguirnos en nuestro canal de audiolibros, donde cada historia tiene el poder de transformar. Nos vemos en el próximo capítulo.